Cristina era la voz prima, y era la voz segunda. Y la tercera era mi otra hermana, Esperanza. Ivonne, Ivonne, no se pierda por entre el rudo manihual. El trío de las hermanas Lago tiene como antecedente el seno familiar, puesto que era una familia muy musical. La madre de las muchachitas y bueno, y los varones también, porque eran de la misma persona, les enseñaba a hacer voces y siempre pues cultivó en ellas ese gusto y ese amor por la música en ella y en los hermanos mayores, que también en su momento formaron un trío que se llamó el trío de los hermanos Lago y que tuvieron un espacio en la Radio Lavín. El caso de las hermanas Lago es un caso único en Cuba y posiblemente en América Latina. Se da el caso de que todas ellas, las muchachas, estudiaron música con la madre. La madre, sin saber música de academia, sin embargo, le daba clases a las muchachas de cómo hacer la voz segunda, de cómo cantar, de cómo tocar la guitarra. Después ya le dieron clases de guitarra, claro está. Y los dos varones, Pedrito y Albertico, también estudiaron música. Es decir, que todos en esa casa eran músicos. Cantaban y tocaban guitarra y mandolina. Pedrito, por ejemplo, tocaba la guitarra y tocaba la mandolina también. Entonces, con el decursar del tiempo, en el 1932, había un tío llamado Arturo, con el cual tenían mucha afinidad, y fue el que propuso que llevaran a las muchachitas al concurso que tenía lugar siempre en el Gran Teatro de La Habana. Llevaron a Cristina, a Graciela y a Esperanza, siendo unas adolescentes, a presentarse en ese concurso y resultaron ganadoras del primer premio. Mis hermanas eran adolescentes, tenían 12, 13 y 14 años más o menos. Aunque quiero olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejada de ti. Yo conocí a las hermanas Lago cuando yo era una jovencita que no había cumplido los 15 años. Estábamos en la escuela, éramos varias muchachas aficionadas a tocar guitarra y éramos amigas de una sobrina de ellas. Ellas estaban en un momento de efervescencia, o sea, tenían mucho éxito y se nos ocurrió formar un trío a jovencitas y fuimos a ver a las tías, ¿no? Y ellas, sobre todo esta Graciela, bueno, accedieron a montarnos el trío y sonó una cosa muy bonita que llevamos al fin de curso de la escuela. Incluso han salido fotos, salió en el periódico y toda esa cosa. Estábamos en el colegio Balduro. Bueno, pues las hermanas Lagos empezaron aquí y tuvieron un éxito muy grande desde el principio. Y las conozco porque yo tenía programas fijos y ellas fueron contratadas a mi programa por el director en varias ocasiones. Hicimos una amistad muy grande, ¿me entiendes? Porque como personas fueron maravillosas. Para mi generación al menos, o cuando menos para mí como persona, era inevitable tener como referencia a las hermanas Lago, porque cuando yo era niño, ellas se escuchaban mucho en la radio, muchísimo. Había incluso canciones que, por ejemplo, Corazón de Sánchez de Fuentes, eso era una cosa... Corazón que olvidaste mi consejo, sufrir más ya no te dejo,
Si la dicha no concibe, corazón, si te empeñas en sufrir, serás mártir de tus penas, pues vivir entre cadenas, corazón como tú vives, no es vivir. Después yo oí otras interpretaciones de Corazón y siempre me sonaban extrañas porque mi referencia auditiva era la de las hermanas Lago. La mamá, según me dice Lucía, cantaba muy bien, tenía una voz muy afinada y le enseñó a Esperanza y a Graciela a hacer la voz segunda. La voz segunda, como se sabe, es una voz un poquito más grave que la voz prima y que empieza a cantar en 1 o 2 tiempos después de la voz prima, ¿no? Empieza a cantar 1 o 2 tiempos de la voz prima para que haya un contraste de voces. Eran personas que leían, que entonces confrontaban una letra con la música que llevaba y que la letra no podía estar mal acentuada en relación con la música, y si encontraban una canción que tenía eso, la desechaban, y lo pendientes que estaban de la afinación, lo exigentes que eran, todas y cada una de ellas. No eran unas simples intérpretes que escuchaban una cosa o la leían el pentagrama, no, sino que estudiaban la música y iban a interpretar. Aparte de su sentido armónico, sus grandes dotes, que eran muy buenas guitarristas, o sea, tocaban muy bien la guitarra, sin hacer aspaviento, pero una guitarra muy firme, donde nunca se oía nada mal, nunca había nada de relleno, siempre estaba todo muy bien puesto, muy bien preparado, y aparte de los arreglos vocales, porque esa cosa tan conocida, se dice tanto, ¿no?, de que cuando los grupos vocales están formados por personas que son familia, empastan mucho mejor. Ellas lograban un timbre precioso, un color lindísimo. El timbre de Cristina, que era la voz prima, que era muy vibrante, era una cosa muy brillante, y ella tenía un gran temperamento, tenía como era como una cosa, un canto apasionado que tenía ella. Porque como eran hermanas, tenían el mismo timbre de voz y lograron un sello indiscutible, el sello de las hermanas Lago. Usted podía oír cualquier trío, pero a las Lago las distinguía. Una de las voces maravillosas que yo siempre he admirado en el trío de las hermanas Lago, y yo he oído muchas veces a las hermanas Lago cantando. Hay un bolero que se llama Unidos los Dos, donde Esperanza hace un falsete increíble. Unidos en la vida, por nuestro gran amor, sin miedo al destino, siempre juntos, tú y yo. Naciste para amarme, yo solo soy de ti, nada habrá en mi vida que me aleje de tu amor. Entonces estaba el de Graciela, que era pastoso, que le daba esa parte importante que tiene que tener de base un acorde cuando suena, y entonces estaba Lucía en el medio. Siendo 3 personas, lógicamente 3 voces distintas, a la hora de cantar lograban que pareciera una sola. Dicen que tus caricias no han de ser mías, que en mis amantes brazos no he de estrecharte. Aquellas triadas sonaba no a voz, sonaba a armonio, porque es una sonoridad muy armónica, muy especial. He oído muchos tríos, he oído muchos grupos vocales, pero esa sonoridad nunca la he escuchado. Creo que hubo un antes y un después en los tríos armónicos de Cuba, de América, y yo diría que hasta del mundo, con respecto a las hermanas Lago. Y luego la forma del empaste también que se buscaba. Había una cosa, una delicadeza en la emisión, en el fraseo, ya elementos ya puramente musicales que, a pesar de haber cambiado de distintos integrantes, se mantenía esa estética, digamos, que era el sello
del trío. Solamente ha habido un caso donde yo he escuchado 3 y 4 voces al unísono que hacen un empaste único. Es el disco que grabó Esther Borja a 2, 3 y 4 voces. Pero hay una diferencia. Es la misma persona, es el mismo timbre, es la misma voz haciendo 3 y 4 voces. Las hermanas Lago eran 3 personas, 3 voces, 3 timbres que no podían ser iguales y lograban esa sonoridad especial que ellas lograban. O sea que son casos verdaderamente muy, muy, muy únicos. Y además la calidad de voz que tenía cada una, no se ha formado otro trío de cantantes femeninas que se pueda comparar a ellas. Aparte de las características estas tímbricas y de la excelencia que ellas tenían en la armonización y en la ejecución del instrumento, eran muy rítmicas. Ellas tenían un gran sentido rítmico. Quiere decir que no había género que se le resistiera. Ellas podían acometer cualquier cosa. Lucía tocaba las maracas y las guitarras de ellas iban a cualquier ritmo, todo lo armaban muy bien. Por tanto, lo mismo uno podía escuchar de una canción que un bolero tradicional. Podían cantar un mambo, porque ahí están las grabaciones con la Sonora Matancera. Mambo para las niñas bonitas. Mambo para las niñas bonitas. Para las niñas que estén graciositas. Mambo para las niñas bonitas. Mambo para las niñas bonitas. Dice que rico mambo vino de Nueva York. Mentira que fue el mulato Prado, muchacho que lo inventó. Mambo para las niñas bonitas. Es que la Sonora Matancera, cantar con ellas haciendo voces, ya ahí, está bien. Porque la Sonora Matancera es una cosa muy tradicional, que entonces cuando ellas eran capaces de cantar con cualquier formato detrás, ellas, sí eso es otro campo, pero eso es ya, bueno, de la vida profesional de ellas. Pero en el plano trovadoresco hay que tener en cuenta una cosa. Cuando ellas eran niñas, allá por los años 1930, estaban aprendiendo música, la casa la visitaban Silvio Garay, Manuel Corona, Oscar Hernández, Graciano Gómez. Imagínate, esa gente, maravillosos trovadores, le enseñaban cómo se hacía y se cantaba la música que ellos componían. Es decir, que las hermanas Lago aprendían directamente de esos grandes compositores lo que iban a cantar. Entre los grandes méritos que tuvieron es su versatilidad.
porque realmente es asombroso la cantidad de géneros que pudieron abarcar. Independientemente de que en su repertorio tenía un lugar preferencial la cancionística cubana y la trova tradicional cubana, pero también jugaron un papel muy importante en el folclore latinoamericano, porque ellas viajaron mucho a América Latina, a muchos países de la América Latina, y fueron como una especie de embajadoras de la música cubana. Cuando salió el bolero mambo, que salió en esa época, los primeros boleros mambo que salieron, también los interpretaron. Muy importante, yo veo que se abrieron a todo el cancionero latinoamericano. O sea, ellas incursionaron en el vals peruano, en todo. O sea, uno puede hacer un gran muestrario de lo que es el cancionero de esta parte del mundo. En mi soledad pienso en el futuro, ya sin esperanzas, porque en la distancia tú me olvidarás. Porque llevaban a esos países lo mejor de la música cubana y traían de esos países lo mejor del folclore también de esos países hermanos. Entonces creo que fueron pioneras en ese sentido, de que hicieron conocer y grabaron tanto en los países en cuestión como aquí en Cuba muchas canciones del folclore latinoamericano. La noche cubre ya con su negro crespón, en la ciudad las calles que cruza la gente con pausada acción, la luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde su sombra, la infame traición. No, señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez. No, señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. Acumba, cumba, cumba, cumbanchero, abongo, bongo, 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 cero, banchero, banchero, bongo, cero, que se va, bongo, se va. Acumba, cumba, cumbanchero, abongo, bongo, 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 cero, banchero, banchero, bongo, cero, que se va, bongo, se va. Banchero que se va. Además, el repertorio que tenían las hermanas Lago, un repertorio maravilloso, vasto. Yo imagino que ahí llegaron a montar alrededor de 1000 obras del cancionero cubano y latinoamericano. Yo te decía que bien se pudiera hacer un muestrario de lo que es la canción latinoamericana, canción antillana, todas las cosas del bolero mexicano, las canciones de toda parte y de Sudamérica, con muestras del repertorio de ellas. Cuando ellas viajaban, por ejemplo, a Perú, a Colombia, siempre se reunían con los grandes compositores para enseñarles a ellas, la música de ellos. Es decir, que hacían, además de su genialidad como intérprete, tenían ese cuidado de estudiar la música. Estudiaban lo que iban a cantar. Bueno, con las figuras más relevantes de los países que visitaron, ¿no? Por ejemplo, en Colombia estuvieron compartiendo también con el autor de la cumbia colombiana. Vienen bailando la cumbia colombiana, todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana, que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana.
compartieron con Lucho Bermúdez, con la esposa Lucho Bermúdez, que también era una figura muy relevante en el mundo de la música de Colombia, Alfredo Sadel, Lucho Gatica, Sonia y Miriam, Leo Marini, con el trío Los Panchos de México, con María Félix, con Jorge Negrete. Fueron tantos los países realmente que visitaron, ¿no? Y muchas grabaciones que se hicieron no solamente en Cuba, que se hicieron en esos países que quedaron allí. Mi primer contacto con las hermanas Lago fue sin saber que eran las hermanas Lago. Mis primas tenían un tocadisquito de juguete que se puso de moda en esa época, con unos disquitos rojos con canciones infantiles. Lógicamente, un niño como yo en aquel momento oía aquello muy bonito y mis primas lo oían muy bonito, todo el mundo lo oía muy bonito, pero nadie sabía quiénes eran, porque no nos deteníamos a saber quién eran los intérpretes. Pasando los años, vi que aquella joya, porque hay que decir, aquella joya de música infantil, irrepetible también, estaba hecha por las hermanas Lago, que habían logrado a través de su arte, a través de su sensibilidad, a través de su buen gusto, llegar así a deleitar a toda una generación de niños. Bueno, mi primer contacto con Lucía, antes de conocerla personalmente, fueron a través de las canciones infantiles, porque lo menos que yo me imaginaba cuando yo era niña, que era fans de todos los discos aquellos, Cuatro Camaroncitos y todas las cosas que yo me gustaba tanto oír, que yo después, al cabo de los años, iba a conocer a Lucía, porque en aquella época, cuando yo era niña, vivía en Camagüey. Esas canciones infantiles cantadas por las hermanas Lago, a las que yo me he referido, se grabaron en la década esa de los años 50, a principios de los años 50. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no se ha reeditado esa música? ¿Cuánto disfrutarían los niños cubanos y los niños de Latinoamérica? Y digo de Latinoamérica porque están cantadas en español y son canciones cubanas y latinoamericanas. ¿Cuánto disfrutarían los niños de estas generaciones con esa música, con esas canciones interpretadas? Eso fue privilegio de aquella generación mía, pero yo creo que eso es algo que debe ser un patrimonio de la humanidad, eso debe ser un patrimonio de la niñez. Y tenían un repertorio muy vasto. Ellas lo mismo, incluso hicieron hasta jingle, por ejemplo, el Tupi, había un café que se llamaba Tupi, y había en la televisión el Tupi Show, y ellas cantaban. Era una adaptación de una letra de una canción americana que le habían hecho leer en español. La mejor calidad. Tu es mejor por tu sabor, y lleva la alegría por la televisión. Alegría, gozar. Me llamó mucho la atención una cosa que me dijo una vez Graciela, que ella muy al principio tuvieron muy de cerca en su formación a Isolina Carrillo. Y yo no sabía que Isolina andaba en el mundo de la guitarra, la mandolina y todo eso. Y que Isolina, todo el mundo sabemos que la gran pianista que era, ¿no? Pero bueno, estuvo muy cercana a ella y en la cuestión de repertorio, en la cuestión de montaje de voz y eso. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro con mi vida. Ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Sí, efectivamente, es que Isolina Carrillo fue llamada por Amado Trinidad como repertorista del trío. Y entonces ahí comenzó la trayectoria inolvidable para nosotras de todo lo que hemos hecho con Isolina Carrillo.
Y voy a hacer mención específicamente a la versión cantada de La Bella Cubana, que es la única versión cantada que existe, que la letra la hizo Isolina Garrillo para ellas. Y yo oigo eso actualmente y a mí me transporta, hay una cosa exquisita. Ay, luz de amanecer y resplandor de sol al mirar la mujer que inspiró mi canción. Bella cubana, fuiste rayo de luz en la lectura de mis noches. La inspiración tú me das y el amor eres tú. Isolina fue el ángel guardián de nosotras. Ella para nosotras fue un ser, es que no tengo palabras para decir lo que significaba Isolina para nosotras. Buenas noches, mi señor. Este es el show de rebelión. Así. Le viene a divertir con sonrisas y canciones se presentan ante usted. Así, con rebelión vivamos todos a reír. Ya las personas mayores, pues sí, lo han oído en muchas grabaciones, en programas musicales, en la televisión se presentaban. Pero los jóvenes no saben quiénes son las hermanas Lago. Y es necesario rescatar los valores musicales, los valores artísticos de Cuba. Hay que mostrarlos siempre para que las nuevas generaciones sepan quiénes son los artistas que lo precedieron a ellos. Y ellas en la televisión se les tenía muy en cuenta porque además tenían una imagen muy noble, muy bonita. Porque realmente ellas estaban constantemente en la radio, estaban en la televisión también, en programas de televisión de esa época. Bueno, ellas trabajaron en la película cubano-mexicana No Me Olvides Nunca, con Rosita Fornés y Luis Aguilar, que eran los protagonistas. Y en la parte musical trabajó Benny Moré, Olga Guilló y el trío Hermanas Lago. Las palmas arrullan con son de marimba la noche antillana. Las olas borrachas de espuma y de luna quieren suspirar. La noche antillana salpica de estrellas mi cielo desnudo. Los cocuyos dormidos son gotas de luna sobre el manigual. Así va mi canción antillana, perdida en la brisa. Así va con reflejos de palma, de luna y de mar. Las palmas arrullan con son de marimba la noche antillana. Las olas borrachas de espuma y de luna quieren suspirar. Entonces también en la película Rumba en televisión de Cuba trae un cantar y en el filme Tropicana. Y es precisamente en el momento en que estamos haciendo este espectáculo aquí en Tropicana,
en que vienen unos empresarios mexicanos y se encantan con no solamente la majestuosidad de los dos escenarios de Tropicana, sino con el show que se estaba presentando en aquellos momentos y contratan el espectáculo completo para su película, la película Tropicana, que se filmó en estos escenarios, también en el Hotel Copacabana, en el año 1956. Porque como el cuarteto éramos 4 hombres y las hermanas Lago eran 3, Rodney le dijo a ellas que buscaran a otra compañera más para que desde el punto de vista estético combinara con el cuarteto, y ellas trajeron a una sobrina que era muy linda y que cantaba muy bien, y entonces el espectáculo de la Tropicana se hizo a 8 voces. Inclusive la grabación del número de La Cubana es una joya desde el punto de vista musical. Pavo real de mi sueño, Tus caricias amantes yo quiero, tus amores, todo ansí, solo ansío, pavo mío, por ti muero. En realidad el trío no se puede decir que haya cambiado de formato. El trío lo que cambió de integrantes, porque el trío comienza en el año 32 con Cristina, Graciela y Esperanza. Lucía se incorpora en el 1947, porque Esperanza se casa. Entonces ella entra a sustituir a Esperanza. Esperanza después se divorcia y participaba en algunos programas, ¿no? En la presentación del Tupi Show y en algunos que otros programas, pero Esperanza tenía un serio problema de salud y falleció muy joven, a la edad de 33 años. Y a partir de 1947 el trío se compone entonces de Lucía, Graciela y Cristina. Así se mantiene con estas 3 personas hasta el 1974, que es el año en que fallece Cristina, que era la voz prima del trío. Entonces, a partir del fallecimiento de Cristina, había otra hermana que llamada Ofelia, que ella nunca había cantado, pero bueno, también tenía sus conocimientos musicales y que tenía una bonita voz, y se integra también a formar parte del trío. Ya es la última etapa del trío, ¿no? Desde el 74 hasta el 82, que ellas se retiran después de 50 años de trayectoria. Lucía como solista. Muy difícil, porque yo no estaba habituada a cantar de solista, pero más o menos me fui acostumbrando a eso y creo que lo hizo bastante bien. Me gustaba compuesta canciones. Sí, pero yo no le doy importancia a eso. ¿Pero por qué? No sé, no creo que valga la pena ni de hablar de eso, que ya haya compuesto canciones. ¿Se recuerda de alguna? Sí, Por ejemplo, Mi soledad y yo, ¿no? Mi soledad y yo. ¿la puede cantar un momentico ahí, un fragmentico al principio, se acuerda? Mi soledad y yo nos vamos tomados de las manos. Pero cantando. Mi soledad y yo nos vamos tomados de la mano. ¿Qué siento que? Mi soledad y yo, mi soledad y yo, nos vamos tomadas de las manos. Cantamos con nostalgia, con inmensa nostalgia, esas tristes canciones que le hablaban de amor al alma mía. Siempre ha estado conmigo sin que nadie lo advierta.
Y en el final del último camino, tranquilas, pensativas, silenciosas, mi soledad y yo, nos vamos tomadas de las manos. A las hermanas Lagos se les dijo, creo que con completa justicia, el trío mejor acoplado de América. Aprendí mucho de la importancia que tiene una canción, que puede ser, es una cosa mucho más allá de lo que es recrearse, tarareándola, cantándola, emocionarse, sino que una canción era algo más grande. Una muy exigente en esto era específicamente Lucía. Lucía, que era una gran lectora y analizaba mucho las letras de las canciones. Entonces, yo aprendí, yo me empecé a ver algo mucho más interesante de lo que hasta entonces había sido para mí la canción, a partir de haberlas conocido a ellas. Pues yo creo que ha sido uno de los tríos de más calidad que hemos tenido en Cuba y además reconocido internacionalmente. Yo les debo mucho, yo les debo de todo eso que ella, no porque yo piense que yo soy una excelencia ni nada, pero lo bueno que yo pueda tener, tienen una gran parte de lo que yo pude observar en ella y pensar, mira qué lindo es esto, qué lindo es el mundo de la música, qué lindo, y un buen día, ya yo hice una canción. Y cuando yo hice una canción y cuando hice otra y otra y otra y otra, siempre tuve como un Pepe Grillo, que eran las hermanas, ¿cómo verían esto? Ellas, ¿cómo verían esto? Esta letra, esta palabra, esta cosa aquí, si les parecería bien o mal, era como si yo tuviera como una conciencia, ¿no? De quedar bien con ellas, con lo que había visto y de no ser de otra manera. Sin lugar a dudas, ellas son una referencia obligada a nuestra música y tienen un sello característico, ahí están sus grabaciones, un trío afinadísimo, con un repertorio impecable y que sirvieron como un referente de la canción cubana, yo creo que de todos los tiempos. Para mí fue el mejor trío de voces femeninas que ha existido en Cuba, ayer, hoy y mañana. Por ese concepto pienso yo que las hermanas Lagos durante mucho tiempo fueron el mejor trío armónico de América Latina y del mundo. Lucía, ¿qué le agradeces a la vida? Ay, tanto. Yo le estoy, por ejemplo, le agradezco mucho haber dado con este ser extraordinario, que es Hilda. Y para mí, sin ella, no existirían todas las cosas que yo he aprendido de ella y con ella. Ella también ha sido la que ha rescatado el grupo. Sí, efectivamente. Tanto así que mira. La vida tiene esa sorpresa, ¿no? Que después mi mamá hace amistad con ella, que después ella tiene toda una serie de problemas familiares y que, bueno, mi mamá le dice que se incorpore al núcleo familiar nuestro y fue a ser parte de nuestra familia. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a conocer ya yo tenía otra edad, otra madurez y empiezo a conocer mejor ya la obra de la hermana Lagos, no solamente en lo que respecta a canciones infantiles, y con respecto a todo lo que yo me he dedicado a tratar de recuperar la memoria y la obra del trío. Lo que me ha movido siempre ha sido, en primer lugar, un elemental sentido de la justicia. Porque en un momento determinado, hace muchos años, yo vi que Lucía estaba muy desanimada, que cogía algunos álbumes de recortes de prensa de la época y los quería botar. Entonces yo le dije, ¿qué tú estás haciendo? Me dijo, no, esto es total, ¿para qué yo quiero esto? Esto a nadie le interesa. Y yo le dije, chica, no lo hagas, no hagas eso, consérvalo, eso es tu historia, pero además, déjame leerlo. Y entonces me puse a leer todo ese material y allí fue donde yo realmente tomé conciencia
de la importancia que tenía para la cultura cubana la obra de las hermanas Lago. ¿Qué le puedes decir a Hilda? Que le doy gracias a la vida de haber tenido la oportunidad de estar con ella. Eso para mí es inefable. Para mí Lucía es como mi madre, mi segunda madre, es una persona a quien quiero, respeto y admiro profundamente. Llevo muchos años conviviendo con ella. Lucía fue una buena amiga de mi mamá y es un familiar. Hay veces que la hemoglobina, como digo yo, no determina, que son las afinidades, los sentimientos, los que realmente hacen más sólidos los afectos. Hay un tema que destaca sensibilidad en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que te admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y arreglada, de nota y vialidad, que impresionada por todos tus encantos se conmovió mi mirar y en mi inspiración. Por ese cuerpo de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de cucia nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Este comparo con una fantasiosa, los giras de tus horas, cual flor primaveral, ofrendando con nostalgia, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil, ofrendando con notas de alegría, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Buenas tardes, adelante. ¡Qué alegría! ¡Ay, Dios mío! Qué lindo verte. ¡Ay, no! ¡Qué alegría me ha dado verte a ti! De mi papi. De alguna manera yo la vi siendo un niño de 8, 10, 12 años. Y me enamoré perdidamente de Lucía, natural, es un niño de esa edad. Y que le gustara ya la música y que tuviera antecedentes musicales.